Hola, mi nombre es Paola Solís y hoy voy a realizar dos experimentos caseros de reacciones redox, es decir, óxido-reducción. Experimento 1. Reacción de agua oxigenada más papa. Materiales: una papa, un cuchillo, peróxido de hidrógeno más comúnmente conocido como agua oxigenada, un vaso de preferencia transparente. Procedimiento: 1. Primero se toma el cuchillo y se corta la papa en piezas suficientemente pequeñas para que entren en el vaso y se colocan dentro del vaso. 2. Vertemos un poco de peróxido de hidrógeno en el vaso. Inmediatamente se puede observar cómo se forman unas burbujas en la superficie de la papa y cómo existe una separación entre las burbujas y el agua de abajo. Explicación: el peróxido de hidrógeno es una sustancia inestable y oxidante y muy tóxica. Su acción desinfectante y decolorante se debe a que oxida componentes de los microorganismos y colorantes. En las células se produce agua oxigenada en menores cantidades, como un subproducto de las reacciones bioquímicas de la respiración. El organismo se defiende de su toxicidad mediante antioxidantes naturales que la descomponen en sustancias inocuas. La papa contiene una enzima llamada catalasa del tipo oxirreductasas, la cual cataliza la dismutación del peróxido de hidrógeno o reacción óxido-reducción, es decir, la descomposición del peróxido de hidrógeno. Todo esto ocurre con la reacción. 2 moles de peróxido de hidrógeno se convierten en 2 moles de agua y oxígeno molecular. Al ocurrir la dismutación, cada mol de peróxido de hidrógeno pierde un electrón del oxígeno transformándose en agua y cambiando su número de oxidación de -1 a -2. De esta forma también se obtiene oxígeno molecular con un número de oxidación 0. El agente oxidante es el oxígeno molecular, que se reduce 2 electrones, y el agente reductor es el peróxido de hidrógeno, que se oxida 1 electrón. Como evidencia de que ocurre una reacción química, se observan burbujas, las cuales se producen por el gas oxígeno producido. Además, la reacción genera calor. Es importante resaltar que el peróxido de hidrógeno es relativamente estable en condiciones normales, pero se descompone fácilmente para dar oxígeno y agua, y hasta la luz solar sirve para inducir la reacción. En condiciones normales esto ocurre muy lentamente. En este caso, la enzima catalasa es responsable de catalizar, es decir, acelerar la reacción química. Aplicación práctica. El peróxido de hidrógeno es un residuo del metabolismo celular de muchos organismos vivos y tiene, entre otras, una función protectora contra microorganismos patógenos, principalmente anaerobios, pero dada su toxicidad debe transformarse rápidamente en compuestos menos peligrosos. Esta función la efectúa la enzima catalasa. Su descomposición es agua y oxígeno. Además, la catalasa se usa en la industria textil para la eliminación del peróxido de hidrógeno. Así, en menor medida se emplea en la limpieza de lentes de contacto que se han esterilizado en una solución de peróxido de hidrógeno. Experimento 2. Reacción entre aluminio y ácido clorhídrico. Materiales: ácido clorhídrico, o comúnmente conocido como ácido muriático. Un vaso. Un poco de papel aluminio o en bolitas lo suficientemente pequeñas para entrar en el vaso. Procedimiento: se coloca un poco del ácido clorhídrico en el vaso. 2. Se le deja caer las bolitas de aluminio y se puede observar la reacción. La reacción base que se produce es la siguiente: 6 moles de ácido clorhídrico más 2 moles de aluminio producen 2 moles de cloruro de aluminio y 3 moles de hidrógeno molecular. La reacción entre el aluminio y el ácido clorhídrico es una reacción óxido-reducción, que da como resultado cloruro de aluminio y gas hidrógeno. En toda reacción de oxidación-reducción que se produce gracias a la diferencia de potencial de oxidación de los elementos, hay un componente que pierde los electrones, oxidándose, y otro que los gana, reduciéndose. En la reacción se oxida el aluminio pasando de aluminio metal en un estado de oxidación 0 a ion aluminio 3+, siendo el agente reductor, y se reduce el hidrógeno, que pasa de protón-hidrógeno al gas hidrógeno, siendo un agente oxidante. La reacción de oxidación-reducción entre el aluminio y el ácido clorhídrico es una reacción fuertemente exotérmica y que se produce de forma espontánea, es decir, sin necesidad de energía de activación. En este caso, es el ion hidrógeno el que actúa como oxidante del metal, reduciéndose a gas hidrógeno, el cual es altamente inflamable. Aplicación práctica. El cloruro de aluminio producido se usa como un catalizador en la síntesis orgánica. Por ejemplo, se utiliza en la isomeración de parafinas.
el inicio de reacciones de alquilación, la acilación y la descomposición del aceite en fracciones. El hexahidrato de cloruro de aluminio con agua se usa para tratar materiales de madera, purificar aguas residuales y fabricar antitranspirantes. La reacción de aluminio con una solución de ácido clorhídrico se puede usar como método de laboratorio para obtener hidrógeno.